Muy bien, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 9 de febrero. Estamos hablando acerca de los métodos de solución de conflictos y dentro de estos dijimos que existen tres formas de solución de conflictos: la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. ¿Sí? Vengan, yo hago aquí un cuadrito. Ahí lo están viendo. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Listo, métodos de solución de conflictos. Y entonces dentro de estos tenemos tres: uno, dos y tres. Y entonces dijimos que tenemos acá la autotutela. Dijimos que acá tenemos la autocomposición. Y dijimos que la autocomposición a su vez tiene dos vertientes o dos formas de hacerlo, que son los métodos unilaterales, autocompositivos unilaterales, y los métodos autocompositivos bilaterales. Dentro de los unilaterales mencionamos el desistimiento y el allanamiento, y dentro de los bilaterales hemos mencionado la conciliación y vamos a pasar a la transacción. Entonces, este es el panorama de lo que estamos hablando frente a este tema que son los métodos de solución de conflictos. ¿Listo? Entonces, dentro de este método bilateral denominado transacción, este también es un equivalente jurisdiccional similar a la conciliación. Se basa en la regulación del contrato de transacción que hace el Código Civil colombiano. Específicamente lo referido al artículo 2469 del Código Civil. Busquemos ese articulito. 2469. 2000. Profe, Dígame. ¿me repite por favor qué fue lo que mencionó inicialmente de la transacción? Que es un método de solución de conflictos similar a la conciliación. Profe, yo ya lo encontré. Dale, léelo. Dice de la transacción, artículo 2469, definición de la transacción. Sí. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? La transacción es mi método de solución de conflictos favorito. ¿Por qué? Al ser un equivalente jurisdiccional, este contrato de transacción equivale a una sentencia judicial. Tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. Y es un contrato en el cual las partes se ponen de acuerdo, toman unas decisiones para resolver un problema que tienen hoy. Y lo hacen mediante sesiones mutuas. Yo cedo algo, vos cedes algo, nos comprometemos y resolvemos este problema. Pero también lo pueden hacer para un litigio que se va a presentar en el futuro. Y el problema, digamos, o la gran ventaja que tiene es que no requiere ninguna formalidad.
La conciliación requiere que vos cites a una audiencia de conciliación que debe ser celebrada dentro de un centro de conciliación por un conciliador autorizado. Aquí no. Aquí las partes se reúnen, firman un documento que ni siquiera tiene que ser escritura pública y se resuelve un conflicto presente o se resuelve o se precave, se previene un litigio futuro. ¿De qué manera? Alguna vez en una sucesión nos ocurre esto en la oficina. Un señor tiene dos hijos con dos señoras diferentes, ¿ya? El señor muere y los dos niños que él deja son menores de edad, uno como de 5 años y el otro como de 1 añito. El señor era dueño, junto con sus otros dos hermanos, de una finca en Sopetrán. O sea que cada uno tenía el 33.33%. Resulta que dentro de la sucesión, a nuestro cliente, uno de los niños, le asignan ese 33% de esa finca. Una finca de recreo. No una finca productiva, una finca de recreo. Las fincas productivas son un gasto. Eso no produce nada, produce gastos. Hay que pagar el mayordomo, hay que pagar el cloro de la piscina, los mantenimientos, el que guadaña y mantiene la finca como debe ser. Entonces es un gasto. La mamá del menor dice, hombre, a mí me gustaría vender esa finca. Y los hermanos del señor, los tíos del muchacho, dicen, hombre, a nosotros no nos gusta que la finca haya quedado a nombre de este pelado porque es que nosotros no nos llevamos bien con la mamá de él, no nos cae bien. Entonces, los tíos no quieren compartir la finca, estar en comunidad con la mamá del pelado. La mamá del pelado dice, hombre, nosotros ¿para qué una finca de recreo? ¿Para qué si eso no hace sino sacar gastos? ¿Por qué no más bien vendemos eso y con eso compramos un apartamento o dos? ¿Sí? Y más bien de eso sí se vive. Bien sea vivir ahí o alquilar y del arriendo uno mantenerse. Pues efectivamente que hicimos la negociación, porque esto en qué iba a parar. Iba a parar en que se iban a generar unos litigios en el futuro, como que el proceso divisorio. El proceso divisorio es un proceso en el cual las personas dicen, hombre, nosotros tenemos en comunidad este bien, entonces quiero que se reparta y me toque a mí lo que me corresponde. Bien sea que lo partan materialmente y me entreguen mi pedazo, o bien sea que si no se puede partir, se venda en pública subasta y me toque a mí, pues me den en dinero lo que me corresponde. Entonces tenemos ese conflicto. Se va a generar un proceso divisorio en ese punto. Y los dos están de acuerdo en que no quieren permanecer en comunidad. Entonces nosotros les decimos, venga, ¿y por qué no hacemos un contrato de transacción? Resolvamos esto de esta forma. Se va a vender la propiedad. Y ellos dicen, sí, pero es que a nosotros nos interesa de que nosotros le vamos a dar la plata a ella, pero no se la vaya a marranear, porque es que al fin y al cabo el hijo de ella es sobrino de nosotros. Entonces ya no se puede marranear la plata del pelado. Entonces nosotros le dijimos, vea, pues en la misma transacción, como para vender ese bien se necesita una licencia de enajenación, porque es un bien de un menor de edad. En la misma licencia nos vamos a comprometer a que él va a comprar unos apartamentos y que ustedes van a pagarle directamente al vendedor de los apartamentos, no a la señora. Y de esa forma, ella les hace pues las escrituras de ese 33% a nombre del pelado. Y efectivamente así se hizo. Entonces, con eso lograron comprar 2 apartamentos de interés social, con lo que se vendió el 33% de la finca. Entonces fue un super negocio porque los tíos quedan ya con la finca para ellos solos, sin tenerla que compartir con la señora. El niño queda con 2 apartamentos, uno en el que vive y el otro en el que tienen alquilado y reciben dinero de ahí. Y todo eso se hizo por medio del contrato de transacción, donde se establecieron todas las condiciones y había pues otras cláusulas de que había que hacer y que se renunciaba a una cosa y a la otra, porque se ponen de acuerdo en varios puntos para solucionar conflictos futuros.
¿Ya? ¿Qué conflictos estamos solucionando ahí? El divisorio que se iba a presentar en el futuro. Y es más, una posible rendición de cuentas, porque si le daban la plata a la señora y la señora se la marranea, los tíos iban a pedirle rendición de cuentas porque la plata no era de ella, sino del menor, de su sobrino. Entonces, mira que ahí pudimos resolver una cantidad de cosas y lo único que hubo que hacer fue ponerlos de acuerdo a ellos. Juan Felipe y Laura tienen una pregunta. Juan Profe, Felipe. Mm. estos acuerdos de transacción no van ligados a una constancia de cumplimiento. Es decir, si yo incumplo dicho acuerdo de transacción, yo simplemente digo, venga, ¿dónde está una constancia, valga la redundancia, que constate que sí se dio cumplimiento a dicha transacción? Las partes son los que le dan el seguimiento y el control a la transacción. ¿Por qué? Una vez se haya incumplido, se puede demandar ejecutivamente. ¿Qué significa la demanda ejecutiva? Dentro de los procesos civiles existen 4 clases de procesos: los procesos declarativos, los ejecutivos, los liquidatorios y los de jurisdicción voluntaria. Los procesos en los cuales yo voy a discutir si usted o yo tengo la razón, donde tengo que presentar pruebas y convencer al juez de que yo tengo la razón, son los declarativos. Los procesos liquidatorios son los procesos donde se reparte un patrimonio, como en las sucesiones o en la liquidación de sociedad conyugal, donde dos personas se separan y entonces vamos a liquidar el patrimonio común, o la persona muere y vamos a liquidar el patrimonio que tenía el difunto. En los ejecutivos son procesos en los cuales están diseñados para el cobro de una obligación. Es decir, que yo ahí lo único que le demuestro al juez es que la obligación existe. Señor juez, mire aquí el contrato, la letra, el cheque, el pagaré, la transacción, la sentencia, un título ejecutivo. Yo ahí no discuto si yo tengo o no la razón, porque es que en el documento ya está claro de que existe la obligación y que se me debe. Yo le digo al juez, señor juez, ordene que se cumpla. Y entonces el juez revisa que todo esté perfecto en el documento y ordena el cumplimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay que vender, ordena que se venda. ¿Sí? Firma el documento que haya que firmar, ordena que se haga o se deshaga dependiendo de qué es la obligación. Entonces son procesos que son mucho más rápidos y que obligan a cumplir lo pactado. Entonces la ventaja de la transacción es que si no se cumple, yo puedo demandar ejecutivamente para que el juez obligue al cumplimiento de la misma. Usted se comprometió a vender la finca y a entregar ese 33%. Y ellos se comprometieron a entregar el dinero y usted a la vez se comprometió a comprar un apartamento. Hágalo. ¿Sí? Se obliga al cumplimiento. Entonces, la ventaja del contrato de transacción es que si una de las dos partes no cumple, al otro le queda, entre comillas, fácil obligar a que se cumpla, pero vea, volandito, volandito. ¿Sí? Entonces, eso es una ventaja que se tiene, es como una letra de cambio, un pagaré. ¿Sí? Usted no cumple y ahí mismo le caen a cobrarle y a embargarle lo que tenga. Entonces, esa es una ventaja que tiene. Pero además, como hay menores de edad en ese caso que te estoy contando, esto lo fiscaliza el defensor de familia. Y el defensor de familia se va a fijar que no se vulneren los derechos de los menores de edad. Entonces el defensor de familia va a estar ahí pilas de que todo se esté cumpliendo y que no se esté vulnerando los derechos de los menores de edad. Entonces mira que en ese caso teníamos como doble seguridad con todo y el defensor que está vigilante de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si sí se está cumpliendo. Laura. Profe, mi participación aduce en este momento a un caso puntual y un caso real. A un primo lo desvincularon de ramo. Lo Sí. desvincularon, digamos, por alguna razón injusta. ¿Qué pasó? Él tomó la decisión de emprender un proceso legal en contra de la empresa. El abogado que consiguió le hizo hincapié en que revisara antes de firmar la liquidación, de que en las notas aclaratorias de la liquidación no era la palabra transacción, transaccionalidad o que hubieran hecho algún contrato de transacción entre las partes,
para poder, como digamos, entrar en el proceso legal. Finalmente, mi primo cuando firmó hizo la que hace todo el mundo, no lee, no entendió y la transacción efectivamente estaba en la liquidación. El abogado simplemente desistió del proceso y le dijo, no puedo, porque es que si dice la palabra transacción, ahí ya la empresa adquirió salud. Entonces, ¿qué profe si la gente no conoce el término? Ah, eso sí es responsabilidad de la persona, porque es que usted no puede poner su firma en un documento si usted no lo conoce. Es que el Y ahí me problema doy de Colombia es que a los abogados los buscan después de que la gente ha metido las patas. Los abogados los buscan en Colombia para resolver el problema causado, no para prevenirlo. Y entonces eso es un problema grande cultural en Colombia, donde usted no busca al abogado para asesorarse cómo hacer las cosas, sino que cuando usted metió las patas, llega al abogado para que lo saque del hueco. Y algunas veces el abogado puede, pero otras veces simplemente no. O sea, otras veces en las que simplemente uno dice, men, nada, te jodiste. Sí, ok, entonces profe. el problema ahí es cómo ciertas personas pueden abusar de su posición o de su calidad. Pero la cuestión es que nadie estaba obligando tampoco al otro a firmar. Entonces, si él no entiende, si él a duras penas sabe leer, por decir algo, pues entonces perfectamente podría decir, no, venga, permítame, yo me llevo el documento y yo me asesoro para ver qué es lo que se está haciendo, porque es que se generan estas circunstancias y es que es algo serio. O sea, no estamos hablando de 3 pesos. Entonces, eso es un problema muy común, pero lo que te digo es una cuestión cultural de que las personas no leen lo que están firmando y solo buscan al abogado después de que han metido las patas. Yo me dedico al derecho de familia. Uno de los procesos más comunes son los divorcios. Y usted se da cuenta que la mayoría de las personas se casan sin saber qué es el matrimonio. No tienen ni idea de qué es eso, ni cómo se termina. Y eso es lo que genera muchas veces los problemas. Imagínense que cuando yo me iba a casar, hace 5 años, yo me casé por la Iglesia Católica. Entonces a uno lo ponen a hacer un cursillo prematrimonial. En ese cursillo prematrimonial, pues entonces es en una iglesia y entonces le hablan a uno de, según la religión católica, el significado del matrimonio y una cosa y la otra, y le ponen a uno a leer varias pasajes de la Biblia en ciertos puntos. Y bueno, una experiencia ahí, pues digamos, interesante. Lo que me llamó la atención es que en cierta parte del cursillo prematrimonial empieza la persona que lo estaba dirigiendo a hablar del régimen de sociedad conyugal. Y empieza ese man a decir unas burradas, pero unas barrabasadas, que yo empecé así como a estremecerme en la silla hasta que mi esposa, en ese entonces mi novia, llega y me dice, pues si te choca tanto, anda, da la clase pues vos. Y yo le dije, pues sabes qué, sí. Entonces me paré y le dije al man, venga, le ayudo. Yo soy profesor de Derecho de Familia y abogado de Derecho de Familia. Le ayudo con esto. Y el man me miró como, ay, sí, venga, por favor, porque todo el mundo empezó a hacerle preguntas. Entonces yo me paré, cogí el micrófono y empecé a explicarle a las personas cómo es que funciona el régimen de sociedad conyugal y qué se puede hacer, qué cosas entran, qué cosas no entran. Entonces, la historia particular es que yo mismo terminé dictando mi propio cursillo matrimonial, ¿cierto? Y a mí lo que me sorprendía era que el 99% de las personas que estaban ahí no tenían idea de cuáles eran las implicaciones de casarse. Y estamos hablando solamente de las implicaciones patrimoniales, ni siquiera las implicaciones personales. Como por ejemplo, que usted en Colombia solamente se puede divorciar si tiene una causal. Si no tiene esa causal, no se puede divorciar. Usted no se puede ir de la casa. Si usted se va de la casa, está incumpliendo. Y cosas así. Entonces, ese es el problema, que como la gente no conoce, bien sea porque nunca se lo enseñaron, bien sea porque no preguntó, o bien sea porque simplemente hay la cultura de no me importa, eso genera una circunstancia en la que la gente actúa y después pregunta.
Y entonces nosotros los abogados en Colombia tenemos una acción, o sea, nosotros llegamos siempre a intentar reparar el problema. ¿Qué se puede hacer para Profe, eso? pero no nos Educación, regañe. educación, educación. Es lo Profe, pero único no que nos yo... regañe porque es como cuando uno va donde el médico. Uno les dice cosas, ustedes no entienden nada. Y que Sí, entonces sí. todos tienen que ir donde el médico sabiendo medicina para poder que entiendan. No, uno tiene que No, pero bajar los es que conceptos no al es en nivel de la ese punto. persona. Pero es que no es eso, no es a eso lo que me estamos refiriendo. Es decir, es que no hay problema con no saber, porque es que usted no tiene que saber esas cosas, ¿cierto? El punto es, si yo voy al médico y el médico me dice, vea, usted tiene esto o aquello, yo lo primero que le voy a hacer es, ¿qué es eso? Y me explica y no le entiendo, no le entiendo. Y hasta que él no me explique bien, yo no quedo tranquilo, ¿sí? Es más, muchas veces uno que hace va y busca una segunda opinión sobre el mismo tema y hasta una tercera opinión antes de hacerse, por ejemplo, un procedimiento médico. Profe, Porque después de que ocurre el procedimiento médico, ya ahí qué va a hacer uno, pues someterse a las consecuencias que se hayan derivado de ello. Entonces, el punto no es tanto ese, porque en algo que sí tenés toda la razón es que los abogados tienen la mala maña de utilizar un lenguaje que solamente conocen los abogados y eso es lo que hace que las personas no entiendan las cuestiones que se están tratando y se utiliza como artimaña para engañar y para joder a la gente. Entonces, eso sí es una muy mala práctica, perversa, ¿sí? Porque usted lo que está haciendo es aprovechándose de que usted tiene un conocimiento en el lenguaje que la otra persona no tiene. Incluso eso podría llegar a demandarse como una especie de abuso de posición dominante. El problema es demuéstrelo, pues, ¿sí? Y gánelo. profe, Dígame. entonces, para lo que genera la legal, por ejemplo, en este caso, para el tema laboral, quiere decir que entonces la empresa se curó en salud y efectivamente colocó la palabra transacción y que efectivamente hubo transaccionabilidad entre las partes para precisamente evitar un litigio posterior, para Exacto. evitar que él tomara cartas. Pero en derecho laboral ocurre tanto estas cosas que hay algunos derechos que son irrenunciables, intransigibles e inconciliables. Por ejemplo, la pensión, ¿sí? Vamos a suponer que la empresa nunca le pagó pensiones y lo ponen a firmar una transacción diciendo que él renuncia al cobro de esas pensiones que nunca le pagaron. Eso no se puede, no es válido. Así él lo firme y ponga ahí la huella, no es válido, ¿sí? Okay. Pero también depende de las cuestiones que se estén firmando ahí, porque si, por ejemplo, a él le quedaron debiendo 5 meses de salario, eso sí se puede transigir. Las prestaciones sociales no. La indemnización, ahí es que esos son los problemas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la empresa en ese caso en específico? Le propone a él un documento como si fuera como la terminación del contrato, lo que sería la liquidación. Pero en realidad el documento que le están poniendo es una transacción donde le dice, vea, el contrato que usted y yo teníamos se va a acabar. Nosotros vamos a ceder en cuanto a que le vamos a dar este dinero. Y usted va a ceder en cuanto a que va a renunciar a demandarnos por ta, 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 ta. Y los dos quedamos de esta forma y prevenimos el litigio futuro que haya sobre despidos sin justa causa, porque aquí ya quedó de que fue justa causa, pero nosotros le estamos dando no una indemnización, sino que le estamos dando un dinero como compensación o cualquier otra palabra que hayan utilizado y usted está comprometiéndose a renunciar a eso y certifica que quedamos a paz y salvo por todo concepto. ¿Y qué quedó? Ajá. Entonces, Ah, exacto. ese es el problema. Entonces, la cuestión es que el contrato de transacción es un contrato superpoderoso. O sea, es que usted con el contrato de transacción puede crear, modificar o extinguir obligaciones, puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando sea legal, pues. Es
súper poderoso. Es que es lo mismo que la sentencia de un juez. Un juez podría dictar en sentencia lo que sea. Aquí es lo mismo, pero sin juez y sin mamá hace 5 años en el juzgado. Es sentarse sobre la mesa, escribir lo que queremos que pase, y firmamos y ya. O sea, es impresionante. La cuestión está en el saber manejarlo. Y ahí sí estamos de acuerdo con Marcela en el sentido de que el abogado actúa como un asesor de las personas, pero eso no hace que yo sea asesor de mi cliente, no hace de que yo tenga que abusar de mi conocimiento y que yo tenga que engatusar al otro solamente porque es lo que más le conviene a mi cliente, porque entonces nosotros nos volvemos es mercenarios y esa no es la idea. La idea es que usted preste el mejor servicio posible, que su cliente quede contento porque se hicieron las cosas bien, no que su cliente quede contento porque engatusó y le robó al otro, ¿cierto? Porque esa tampoco es la idea y eso me parece a mí que es poco ético. Pero hay gente para todo, ¿sí o no? Primero se acaba la guamasa que los marranos. Valentina, Obviamente. Valentina. Hola, profe. Mm, Profe, yo tengo una duda. ¿El dígame. contrato de transacción debe cumplir con algunos elementos esenciales para poder prestar mérito ejecutivo? Tiene que estar por escrito privado, no tiene que ser escritura pública. Firmado por ambas partes, no requiere autenticación en notaría, puede ser firmado así, pero si se autentica en notaría, mejor. Para que preste mérito ejecutivo, tiene que contener una obligación clara, expresa y exigible. Esa es la clave para usted demandar en un proceso ejecutivo, que el documento tenga una obligación clara, expresa y exigible. ¿Y qué significa eso? Una obligación clara es cuando se sabe quién le debe a quién, qué es lo que debe, cómo lo debe, en dinero, en especie, cuándo lo debe, cómo lo va a pagar. ¿Sí? Eso es una obligación clara. Es que se compromete a hacer esto el día tal, de esta forma, así, 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 que quede totalmente claro. Porque si dice, yo le voy a pagar a Valentina aquello, ¿y qué es aquello? Pues lo que dijimos, pero ¿qué fue lo que dijimos? No, pues ella sabe. Eso es una obligación que no es clara, entonces no se puede mandar ejecutivamente. Expreso es que esté tal cual en el papel, que no esté implícito, que en el papel diga se deben 3 millones de pesos que se pagarán en efectivo el día 5 de marzo en la cuenta de ahorros número a nombre de la persona de la entidad Bancolombia. Eso es una obligación clara. Se sabe qué se debe, quién lo debe, cuándo lo debe y cómo lo va a pagar. ¿Sí? Expresa está ahí en el papel, no hay nada implícito. Todo está ahí expreso. Y exigible es que a la obligación se dice cuándo se va a cumplir y que ya se haya cumplido esa fecha o esa condición que se dio. Porque si yo digo que inmediatamente usted me haga entrega del carro, yo le tengo que entregar el dinero, ¿en qué momento se hace exigible el dinero? Cuando usted me entregue el carro. Si usted no me ha entregado el carro, yo no le tengo que entregar el dinero. ¿Sí? Si yo digo, el canon de arrendamiento se pagará los 5 primeros días de cada mes, yo no puedo pedir la cuota de marzo todavía porque no se ha hecho exigible. Apenas estamos a 9 de febrero. Entonces tengo que esperar hasta que sea 6 de marzo porque tengo que esperar hasta que se venza el 5 y si el 6 de marzo la persona no ha pagado el canon, ahí ya se puede mandar. Entonces la clave es que los documentos contengan una obligación clara, se sabe qué es lo que se debe, quién lo debe, cómo lo debe, cuándo lo paga. Expresa, no hay nada implícito, todo está en el papel. Y exigible, que ya se haya cumplido la fecha o la condición o el plazo que se haya establecido pues para cumplir con las obligaciones. Siempre que usted tenga esos 3 requisitos, ese contrato presta mérito ejecutivo. John.
Una pregunta. Yo trabajo en el sector inmobiliario y Sí, durante la señor. pandemia estuve trabajando pues como haciendo acuerdos de transacción entre propietarios e inquilinos para dar baja de canon de arrendamiento. Mm. La aceptación de estos contratos de transacción tiene validez bajo respuesta de correo electrónico. Sí, 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 sí. Siempre y cuando se pueda establecer y demostrar que el correo electrónico sí es de Pepito, o de Fulanito, o del que sea, ¿cierto? Si yo puedo demostrar la identidad de las partes, de dónde viene, es perfectamente válido, porque el contrato de transacción no te exige ninguna formalidad, te exige que sea un contrato que tenga unas obligaciones claras, que las dos partes sean en algo y ganen algo y que se utilice para precaver un litigio futuro o resolver un litigio presente. Entonces, ¿se puede hacer electrónicamente? Claro, claro que sí. Y más con esto de la pandemia, donde yo toda la vida he sido muy digital, pero tenemos que reconocer que nosotros todos en Colombia somos demasiado físicos, demasiado el papel físico. Venga, firme el papel en físico, venga aquí. Y muy reacios a hacer el cambio de lo digital. Y la pandemia por necesidad nos golpeó y nos dijo, no, usted, o sea, obligatoriamente tenés que hacer esto. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo tenía que ir a firmar el contrato. Hoy en día me lo mandan por correo electrónico, yo le hago una firma electrónica y se los devuelvo y ya quedó el contrato y eso es, y tiene plena validez. Entonces, he ahí el asunto. Si yo puedo establecer y determinar que ese es el correo de la persona, bien, se cumple con la formalidad. Gracias. Ana. Profe, le hago una pregunta. Mm. Es que en la empresa nosotros tenemos el contrato, ¿cierto? Y es el contrato Ujú. donde nos dicen que es un contrato de confidencialidad, que es un contrato de pago por horas, o sea, están ciertas las condiciones, ¿cierto? Pero en el contrato no está especificado que al yo renunciar no me pagan las comisiones que yo haya tenido hasta el momento. No está especificado No, o está especificado. no está. Listo ya. Nos mandan unos correos de cada mes, al inicio de mes, diciéndonos que las comisiones solo se pagan cuando el empleado esté contratado. O sea, que si ya renuncié, me echaron, eso no lo pagan. Eso es legal que una empresa lo puede hacer sabiendo que no está especificado en el contrato. O sea, nosotros tenemos conocimientos de eso porque ellos lo mandan a un correo. Ni siquiera es un correo, es una plataforma donde nos mandan comunicaciones, pero no es un correo. Claro que es que, o sea, habría que mirar el caso concreto porque ahí tenemos varias circunstancias. Por ejemplo, si yo te contrato para vender carros Sí. y te pago una comisión por ello, si vos vendes un carro ya, hoy, y mañana te despido, yo te tengo que pagar esa comisión, así ya no trabajes conmigo. Porque hoy, el día que se vendió el carro y que usted se ganó el derecho sobre la comisión, usted era trabajadora de la empresa, ¿cierto? Ya mañana usted no trabaja, pero hay que pagarle. Pero existen otra clase de contratos en los cuales se pagan comisiones periódicas. Por ejemplo, usted es vendedor de seguros. Entonces, en la medida en que la persona siga pagando su póliza, usted sigue recibiendo una comisión. Y mientras usted más personas les venda la póliza, pues más comisiones recibe. El problema es que si usted deja de trabajar con la empresa, entonces ahí ya usted dejaría de ganar el beneficio. Es lo que entiendo yo de ese caso en especial. Sin embargo, como eso es algo de materia netamente laboral, y yo no soy experto en laboral, no te puedo dar un concepto, digamos, certero al respecto. Si usted quiere saber a la perfección este asunto, ahí te recomiendo hablar con el profe de laboral, Juan Felipe Díez, que ese sí es el propio calidoso del laboral. ¿Sí me entiende? El man es como el Maradona del derecho laboral, el propio calidoso. ¿Ya? No, pero o sea, hacía la Entonces, pregunta es porque, o sea,
pues hablando de contratos y de que en este caso esté especificado, pues la información. En el contrato no hay información que diga, si Ana María renuncia no se le va a pagar. A nosotros nos pagan todos los 30 las comisiones del mes anterior y el otro no nos vuelven a pagar por eso. O sea, simplemente a mí el 30 me llega, el 28 de febrero me llega lo que hice del 1 de enero al 31 de enero. Pero entonces dice que si yo renuncio o que si me echan o que si pasa cualquier cosa con el contrato, a mí hoy, por ejemplo, hoy renuncio, a mí esas comisiones no me las pagan. Pero No, no, yo consideraría, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando desde el punto de la ignorancia porque yo desconozco en laboral cómo se regulan esas comisiones. Yo estoy hablando desde el punto de vista del derecho civil, ¿sí? No desde el punto de vista del derecho laboral. Desde el punto de vista del derecho civil, usted tiene derecho a esas comisiones porque eso ya se generó. Es que la comisión se generó por lo que usted vendió en un día en el que usted sí era trabajadora. Que la empresa postergue el pago, como lo hacen muchas veces, eso es otra situación. Pero usted ya se ganó ese derecho, es un derecho adquirido y la empresa se lo tiene que respetar porque es algo que en ese momento usted vendió. Pero estamos hablando desde el derecho civil, porque desde el derecho laboral, lo que le digo, ahí sí nos toca buscar al laboralista. Desde el derecho civil le tienen que pagar, desde el laboral no sé porque no es mi área de experticio, entonces me pongo aquí yo a hablar pendejadas y queda es uno mal. Listo, profe, gracias. Listo, Juan Felipe, Profe, entonces en la dígame. empresa hacen un acuerdo transaccional a el recibo por parte del empleador de unas bonificaciones trimestrales, ¿cierto? Y en Sí. ningún momento en ese documento dice que esas bonificaciones en cualquier momento pueden ser quitadas, vulgarmente hablando, por parte del empleador. Ellos pueden dejar de dar esa bonificación abruptamente. No sé. Volvemos al mismo tema, es que me estás preguntando algo de netamente laboral y no es mi área de experticio, no sé. La verdad no sé. No sé, porque yo no Sí, sé sí. si las bonificaciones son constitutivas de salario o no. Creo que no, No, no son. pero no tengo ni idea. O sea, no sé. O sea, ¿para qué voy a hablar pendejadas? No sé. O sea, es que el laboral no es mi fuerte. Entonces, esas preguntas me matas, no sé. Listo, profe, gracias. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? Que no sea de laboral, por favor. Una que sí puede ser de familia, creo. Dígame. Por ejemplo, si mi esposo se muere, se supone que la pensión o esa cosa le queda a mi hijo, ¿o no? La No le pensión le importa. queda al cónyuge siempre y cuando cumpla con el requisito de tiempo, porque se exige un requisito de tiempo que no lo manejo, no sé cuánto es, porque eso es laboral. Lo mismo que con el compañero permanente, o sea, la pensión le queda al cónyuge o al compañero permanente o a ambos en proporción al tiempo convivido, ¿ya? Pero cuando tienen hijos menores de edad, esa pensión se comparte con los hijos menores de edad hasta que estos cumplan los 18 o los 25 en caso de que sigan siendo hijos de familia. ¿Qué es un hijo de familia? El hijo que está sometido a la autoridad parental, que vive en la misma casa, que depende económicamente y que se encuentra estudiando por lo menos 20 horas a la semana. Eso es lo que se considera como un hijo de familia, que es una persona que está estudiando, sometido a esa subordinación de los padres y que como tal no está trabajando y por lo tanto no puede procurarse su sostenimiento. Entonces, por esa razón, se le da la pensión, digamos, como una sustitución de lo que sería el derecho a alimentos que la persona le podría exigir a los padres. ¿Ya? Pero ese punto en específico sobre quién es digamos, el reclamante legítimo de la pensión está regulado específicamente por la seguridad social, las leyes sobre seguridad social que vuelven al mismo tema, eso hace parte de laboral.
Dentro de la sucesión y el proceso de sucesión, usted no toca la pensión. La pensión es un trámite aparte que hay que hacerlo con un abogado experto en pensiones, porque es otro paseo diferente. Dentro de las sucesiones, usted reparte todos los derechos reales y personales que la persona, que el difunto haya dejado. Como por ejemplo que el derecho real de dominio sobre bienes muebles e inmuebles, las participaciones en sociedades, el usufructo se termina o se puede generar dependiendo de si hay, por ejemplo, fideicomisos o demás. Lo mismo que los derechos de hipoteca y prenda que se pueden cobrar con la sucesión, etcétera. Sí, entonces yo reparto todos los otros derechos. En cuanto a la pensión, es otro paseo diferente. Y el bebé podría tener igual, pues derecho a la pensión, a pesar de que la mamá sea pensionada. Sí, claro, claro. Nada que ver. Sí, no, no, eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Perfecto, gracias, profe. Incluso desde el punto de vista del derecho de familia ocurre algo que a mí me llama la atención. Si la pensión lo que está tratando es de sustituir esa cuota alimentaria que le brindaría el papá de haber estado vivo, no habría lugar a la pensión si al hijo se le deja herencia. ¿Por qué razón? Porque los alimentos en derecho de familia tienen dos componentes básicos, que son la necesidad del alimentario y la capacidad económica del alimentante. Entonces, lo primero que yo necesito para saber si a una persona se le den alimentos es mirar su necesidad, si sí lo necesita. Es decir, cuánto se necesita para la vivienda, la educación, el vestido, la salud, el transporte y la recreación. En esos 6 ámbitos se mide la necesidad. Pero si a la persona se le deja una herencia cuantiosa, entonces sus necesidades básicas están cubiertas. Es más allá de las necesidades básicas, la persona puede quedar para vivir como un rey. Entonces, en ese caso, no necesita alimentos. Pero, sin embargo, como la pensión no está regulada por el derecho de familia, ni es pensión alimentaria, sí hay lugar a esa pensión porque eso está regido por otras normas. ¿Ya? Si fuera derecho de familia, no tendría derecho a la pensión, pero como eso es derecho laboral en cuanto a seguridad social, eso tiene otra forma de resolver la parte. Mira la Gracias, importancia de profe. los asuntos. Por eso es que hay, mm, por eso es que se generan problemas en Colombia, porque los abogados no son honestos con la gente y por ganarse cualquier peso aceptan lo que sea. Y la cosa es que usted, cuando está estudiando la carrera, sí ve todas las ramas del derecho, pero uno no sabe de todo. Uno tiene áreas en las que se especializa. Y a mí me parece una falta de ética los abogados que se meten con todo. Yo siempre le digo a la gente, el abogado que diga que se hace de todo, desconfíe. Ese es el pícaro que lo va a hacer quedar mal. No hace nada bien hecho. Ujú, El que sabe de todo no hace nada bien hecho. Y sí. agrego que la universidad en el pregrado tiene una línea de énfasis. Para los que han elegido, la pueden elegir por licencia. Sí, y hay unas muy interesantes. Hay en derecho económico, en laboral también hay, en políticos. Había una en ambiental, pero no sé si la sacaron o no. Y hay muchos. Y son materias que hay que ver creo que de sexto semestre, quinto, sexto semestre. Sí, yo por ejemplo, en la Medellín también había la misma línea de énfasis y yo escogí la línea de énfasis en responsabilidad civil y seguros. Esa fue la línea de énfasis que yo escogí en la Medellín y fueron 3 años de materias que hubiera sido más que una especialización. Y a todos nos dio mucha rabia de que al final vimos tantísimas materias y tantísimas horas de clase, muchísimo más que una especialización, incluso más que una maestría, porque una maestría son 2 años y esto fueron 3.
Y cuando nos dieron el título, nos dieron un diplomado. Y los diplomados son cursos como de 40 horas. Entonces quedamos como, ay, no jodas, hombre, pero pues, sinceramente, todos queríamos que nos dieran siquiera pues especialista en, pero no, no fue así. Entonces, bueno, ahí está. Una No, profe, anécdota. mire, si usted no hace eso, a la final usted no se dedicó a eso, se dedicó a familiar, entonces bueno, no Pues importa, sí, no hizo falta. Eso sabe pero cositas. igual tener el título sirve. Igual tener el título Entonces, sirve. para que él hubiera, sirve para muy poquito, profe. Sí, no, pero por ejemplo, cuando usted va a dictar clase, a usted le pagan según las capacitaciones que tenga. Entonces, por ejemplo, si usted es solamente abogado, le pagan un dinero, por decir algo, 2 millones, por poner cualquier ejemplo. Si es especialista, le pagan 2,5. Si es magíster, le pagan 3, por decir pues cualquier cosa. Y si es doctor, le pagan 3,5. Entonces, si uno saliera con la especialización, pues ya tiene un escalón arriba. En las universidades públicas, por ejemplo, pues estamos hablando de que se hace. No, en más, en todas las universidades se paga la hora cátedra dependiendo del grado de especialización de la persona, del grado de educación, perdón. Entonces, dependiendo de si usted es especialista, magíster, doctor o incluso si tiene estudios postdoctorales, que esos son pues ya muy poquitos, pues las personas que tengan eso. Muy bien, sigamos hablando entonces de lo que es el contrato de transacción. Ese contrato de transacción, como les digo, es un contrato súper poderoso, siempre y cuando usted cumpla con todos los requisitos que tiene y todas las limitaciones que tiene, porque del artículo 2469 en adelante está toda la regulación hasta el 2487 de el contrato de transacción. Entonces, Profe, por ejemplo, perdón, me repite los números, qué pena. 2469 a 2487 son los artículos que regulan la transacción. Ahí en todos esos artículos dice, por ejemplo, que usted no puede hacer transacción sobre alimentos futuros, cuándo se da la nulidad de la transacción, qué pasa cuando hay error en la persona o error en la identidad o error en un cálculo o cuando se intenta rescindir la transacción, etcétera. ¿Sí? El otro artículo que yo quiero que miremos es el 2483, que es el artículo que complementa el primero que la define y este es el que nos muestra los efectos. Este artículo es lo que vuelve a la transacción un equivalente jurisdiccional, porque dice, la transacción produce el efecto de cosa juzgada, o sea que lo resuelto por transacción ya no se puede demandar, porque ya es como si lo hubieran juzgado, ¿sí? Cosa juzgada en última instancia, pero podrá solicitarse la nulidad de la transacción o la rescisión de conformidad con los artículos anteriores si hay unos problemas que están descritos anteriormente. Pero ese principalmente que le da la cosa juzgada es uno de los artículos que permite ver que la transacción no es un contrato normal, es un contrato equivalente jurisdiccional y forma de solucionar conflictos. ¿Listo? Entonces, con respecto a esa transacción, solamente nos queda decir que la transacción es un contrato maravilloso que usted lo puede utilizar para resolver cualquier clase de conflicto, pero tiene un problema gigantesco. Y es que la transacción depende de que las partes actúen de manera racional. Y eso es un problema enorme, porque si algo caracteriza a Colombia es que las personas pocas veces actúan de manera racional, las personas son más emocionales, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos litigios, no con todos, pero en algunos litigios las personas no piensan de manera racional qué es lo más efectivo y eficiente para resolver el conflicto, sino que piensan de manera emocional, ¿sí? Como lo que ocurre con los conflictos, por ejemplo, en las personas que se están divorciando, donde hay personas que dicen, yo prefiero quedarme en la calle que darle un peso,
Y eso se ve mucho. Y uno se queda como, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué es? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Cierto? Y uno lo ve en muchos campos, donde se pierde la objetividad y la gente empieza a pensar con las emociones, con la rabia, con la ira, con el dolor, ¿cierto? Esa es tarea del abogado, decirle a las personas y mostrarle a las personas que esa no es la forma de solucionar el conflicto, que mientras usted más pelea y más se enzarza en el conflicto, peor es para la persona. Me sería mejor resolver eso de una sola vez. Pero lo que les digo, a veces se torna muy difícil porque encontrar que las personas actúen de manera racional a veces es muy difícil. Entonces, esa también es nuestra tarea de hacerle catequesis a la racionalidad a la hora de solucionar el conflicto. ¿Listo? Y por fin, vamos a pasar entonces al último, que son las formas de solucionar conflictos heterocompositivas. ¿Listo? Ya vemos entonces las formas de solucionar conflictos autocompositivas y de autotutela, y ahora vamos a hablar de las formas heterocompositivas. La clave de esta heterocomposición es la siguiente. Esta figura o en esta figura se resuelve el conflicto por un tercero supraordenado. Es decir, una persona que se le otorga un poder de decisión. Que tiene la autoridad inherente de resolver el conflicto imponiendo una decisión que es obligatoria para las partes. Profe, ¿me repite porfa desde tiene una autoridad inherente? Para resolver el conflicto, las partes tienen que acatar la decisión. Para resolver el conflicto y las partes tienen que acatar la decisión. La clave de la heterocomposición es el tercero que resuelve el conflicto. Y la obligatoriedad de la decisión por las partes. O sea, es algo obligatorio resolver, cumplir lo que diga ese tercero. ¿Por qué decimos que tiene una autoridad inherente para resolver el conflicto? Porque la ley le otorga esa autoridad. La ley dice, el juez podrá resolver tales y tales y tales y tales asuntos. Y la decisión del juez, que se llama sentencia, siempre y cuando esté ajustada a la ley, pues, porque la sentencia también puede ser ilegal o puede ser anulable porque no cumple con los requisitos legales. Estamos hablando de la sentencia que está bien hecha. La sentencia que está ajustada a la ley es obligatoria y el Estado mismo se encarga de hacerla cumplir. ¿Sí? ¿Cómo el Estado se encarga de hacer cumplir una decisión? La policía. Por ejemplo, ustedes dicen, Alejandra Tirado se va para la cárcel 10 años. No, a mí como que me choca mucho la cárcel. A mí es que me hace daño como el encierro.
No, me hace como mucho daño. No, no, yo me quedo mejor aquí. Pues la cogen del pelo y la tiran al buen pastor, mía. ¿Sí? Y puede berrear, gritar, golpear y le dan, vamos, es para adentro. ¿Sí? Entonces, el Estado puede obligar a cumplir. Por ejemplo, el proceso más traumático que a uno le toca hacer es un proceso de lanzamiento. Cuando, por ejemplo, una persona pierde la casa y entonces el juez dice, ah, sí, usted efectivamente no pagó, la casa es del banco. Y el banco dice, listo, perfecto, sáqueme a esa gente de ahí. Y entonces al juez le toca mandar a la policía para ir a sacar la gente y literalmente le cogen los chiros y lo tiran a la calle. Y no los puede dejar ahí porque lo multan por espacio público. O sea, es súper descorazonador esa clase de procesos. A mí no me ha tocado, gracias a Dios, porque yo no me muevo en ese punto, pero es súper, súper común esos procesos en lo que es derecho civil y se presta para que haya pues cualquier cantidad de conflictos en las comunidades, porque eso es súper traumático, que lleguen a una persona y la desalojen a la fuerza. O sea, usted le dicen, tal día tiene que entregar. Y si no entrega, literalmente la policía entra, le tumba la puerta y le coge los chiros y los tira a la calle. De tamaño del asunto. Y si no los coge, se los llevan y lo multan. O sea, es súper descorazonador. Dígame. Profe, eso igual no sería de una u otra forma anticonstitucional. Pues me refiero por lo que igual si una persona no tiene dónde irse a vivir y no tiene acceso a esa vivienda digna y no hay una falla total del Estado y una ausencia de Estado. No, es que el problema es que ahí tenemos una pugna de derechos, porque es que el derecho a la propiedad privada también es un derecho fundamental. Entonces, Pero el derecho a vivienda digna también lo es. sí, pero entonces, ¿qué pasa si yo le doy plata a usted y usted se me roba la plata y sigue viviendo en la casa? Entonces, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿qué pasaron con mis derechos? Pues igual yo pienso que eso es algo que se debe de revisar pues como muy detalladamente porque igual no es en ocasiones que las personas no quieran pagar o se quieran robar el dinero, sino simplemente no tienen con qué responder, no tienen un empleo y no tienen condiciones con qué pagarlo. Porque, por ejemplo, se dan casos donde inicialmente los inquilinos están pagando correctamente, pero se queda sin empleo y uno no consigue tampoco empleo en una semana o en un mes. Entonces hay muchas circunstancias que se pueden presentar en esos casos. Resulta que es una viejita que cuida al nieto que tiene síndrome de Down de 5 años. Y la viejita lo único que tiene para vivir es ese arriendo. Y la persona no lo puede pagar, no tiene con qué. La persona tiene 5 hijos. ¿Qué hacemos? Profe, pero también se dan los casos contrarios. Una viejita donde tenía el sustento de quien, digamos, de los hijos y los hijos la abandonan y está cuidando a su nieto con síndrome de Down y no tiene para dónde coger ni tiene cómo pagar ese arriendo y está también abandonada por sus hijos. O sea, para mí es súper inhumano sacar una persona de esas a la calle. ¿Qué va a hacer? Pero volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos en el otro caso? Pues yo creo que Esta vaina no es de humanidad, Estado es de total. derechos. O sea, ahí qué es lo que uno podría decir. Es decir, ¿en qué momento las personas son responsabilidad del Estado o no? Porque eso depende del modelo de Estado, ¿cierto? Los modelos de Estado que están dados en la Constitución establecen reglas como esa, pero hay ciertos modelos de Estado que trabajan con unas cosas y con otras. Por ejemplo, en un modelo de Estado netamente liberal, netamente basado en el mercado, no importa la condición humana. Ahí lo que importa es pagó, no pagó y para la calle, ¿cierto? En un modelo de Estado diferente, como por ejemplo el modelo de Estado que nosotros tenemos, donde es Estado social de derecho, se supone que para una persona de esa naturaleza tiene que existir algunos programas. Entonces ahí tenemos varios problemas. Porque, por ejemplo, si ese niño no puede ser mantenido por su familia, en este caso la abuela,
ese niño no puede permanecer en esa familia. Ese niño es necesario buscarle una nueva familia mediante una adopción porque él no puede permanecer ahí porque no tienen con qué. Y esa abuela también tiene, digamos, lugares especiales, albergues para adulto mayor, que aquí en Medellín hay como 2 o 3 públicos del Estado, que el Estado los paga, para Hay más, vivir. Hay más, listo. Entonces Pero son mira muy que miedosos. aquí, algunos, no todos, no todos. Yo conozco uno que queda por allá como por la Universidad Santo Tomás en Robledo y es muy bueno. O sea, no estamos hablando de unas instalaciones 5 estrellas. Estamos hablando de una casona grande, pero muy bien y tienen a la gente atendida muy bien. Pero hay casos de casos, pues debe haber unos que sean tétricos, ¿cierto? La Sí, o catedral. sea, eso hay Como más casos de casos. miedoso. Entonces, ¿qué sería lo que debería pasar en el caso de que sea la viejita la que vive con el pelado y no pagó su casa? El niño debería ser entregado a bienestar familiar, donde el Estado se va a encargar de proveerle todo lo necesario hasta que se le encuentre una familia, bien sea dentro de su familia biológica hasta el 6.º grado de consanguinidad, una persona que se encargue de él en un proceso de restablecimiento de derechos. Y el segundo, con la señora podría ingresar a uno de esos programas para adulto mayor y para albergues y demás que el Estado tiene, ¿sí? Pero el problema está con las personas que no ingresan en las poblaciones de protección. Una persona de 30 años perfectamente normal, sin ninguna discapacidad de ningún tipo. ¿Qué hacemos con esa persona? Porque se supone que esa persona está en su vida, en su etapa laboral, puede laboral, no tiene ninguna discapacidad. Entonces, esos sí son los que representan el verdadero reto. Esos sí son. Porque con ese, ¿qué hacemos? Porque con los menores de edad tenemos protección, los adultos mayores tenemos protección, pero con la persona que no encaja en esos, en esas poblaciones, ¿qué hacemos? Ahí sí es donde lo tiran a la calle, porque ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que supone la ley? Que esa persona puede trabajar, que está en su etapa laboral y que esa persona tiene cómo vérselas por sí mismo en este modelo de Estado. Pero habrá otros modelos de Estado donde El a único las problema es que personas, no le proporcionan el empleo. sí, pero es que este Y modelo de Estado no hace eso. Hay otro modelo de Estado donde a usted siempre se le asegura educación, vivienda y empleo. Y fuera de eso le hago esta publicidad. Tienen 0% índice de analfabetismo y 0% índice de homicidios. ¿Quién le gustaría vivir allá? ay, gas, Nueva Zelanda, ok. Corea del Norte. Ay, yo ya me iba a ir para allá. En Corea del Norte todas las personas tienen casa, todas las personas tienen trabajo, todas las personas tienen salud, todas las personas tienen educación. El único problema es aprender coreano, ok. El único problema es que usted cede sus libertades individuales para eso, entonces el Estado le enseña lo que el Estado quiera y usted hace lo que el Estado quiera, de forma que, por ejemplo, solo hay 7 cortes para los hombres de cabello, Y los para las hombres mujeres no son pueden como hacer lo 3. mismo que tenga el líder supremo. Ajá, ese no es uno de los 7 cortes. Las mujeres tienen otros tantos, solamente se pueden vestir como en 3 o 4 colores diferentes. Solamente se puede consumir la literatura, la música que ellos tengan. No hay internet, no hay celulares, electricidad en algunos sitios, no se permite al automóvil privado, no se permite las motocicletas, la gente anda o a pie o en bicicleta o en transporte público, o si usted es un funcionario del Estado que lo necesita, si le dan un carro. Los traidores de la patria pagan en la familia los delitos del Sí, traidor. sí, pues en ese régimen el tío de Kim Jong-un se quedó dormido en un desfile y el man lo mandó fusilar Apuñalar. con un arma antiaérea, que las balas van así. Chévere, no Entonces, se por dio eso le cuenta de digo, nada. por eso le digo, eso depende mucho también del modelo de Estado. Entonces, depende de cuáles son
las situaciones particulares de un estado, porque es muy difícil uno decir desde un punto de vista que algo es bueno o malo, o que este es mejor o peor, sin estar uno dentro del sistema, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los países nórdicos que tienen una calidad de vida tan alta, entonces habría que investigar cuál es la diferencia entre esos países nórdicos y los países latinoamericanos, por ejemplo, para identificar por qué razón, si tenemos seres humanos en un lado y en el otro, y en un lado el clima es muchísimo peor que en el otro, ¿por qué razón la calidad de vida no es la misma en los dos sitios? Y ahí hay unos componentes históricos, culturales, sociales que hay que tener en cuenta, pero además de esos componentes históricos, culturales y sociales, el modelo de Estado es diferente. Es un modelo de Estado que es como el de nosotros, pero evolucionado, donde el Estado tiene mayor intervención, sin llegar a ser el modelo de Estado de Corea del Norte, ¿sí? Pero sin llegar a ser un modelo de Estado netamente liberal. O sea, digamos que es un híbrido en el que se toman o se tratan de tomar las mejores partes de todos esos modelos de Estado. Por ahora sería lo más benigno que hay, pero solo funcionan esos estados. Entonces ahí hay que mirar el componente social. O sea, el modelo de Estado es una berraquera, pero si nosotros importamos ese modelo de Estado y lo traemos a Colombia, no va a funcionar al menos en mucho tiempo, mientras que la cultura no cambie en Colombia, ¿sí? Empiece por la cultura de la corrupción. Entonces, desde que nosotros le enseñemos a las personas desde chiquitos que el vivo vive del bobo, ahí empieza el problema, ¿sí me entiende? Por eso es que yo siempre digo que la educación es la solución a todo. Todo, cualquier problema que usted se imagine, la educación es la solución. El problema es si hay educación para todos, si hay educación buena, de calidad para todos. Entonces, eso, o sea, es algo que uno tiene que tener en cuenta y uno tiene que ser realista y tiene que saber en qué sociedad es en la que está trabajando. Entonces, cuando usted está en una circunstancia como esa, como la del desalojo de esa persona y usted sabe en el país en el que usted está. Entonces, si usted es el trabajador, si usted es el abogado de esa señora o de esas personas que van a desalojar, ¿qué sería lo que usted debe hacer? Venga, intentemos arreglar esto de alguna forma o si no, entregue el apartamento y busque para dónde irse porque aquí lo van es a sacar, ¿cierto? Si usted es el abogado del banco, pues usted intentará llegar a acuerdos y demás. Y de hecho los bancos lo hacen, los bancos no demandan de primerazo porque los bancos saben que es más costoso, muchas veces se consigue más tratando de transigir o de conciliar con las personas. Y los bancos los llaman y les dicen, venga, ¿cuándo se puede poner de acuerdo? Venga, hagamos un plan de pagos, venga, póngase de acuerdo, hagamos una refinanciación del crédito, venga, 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 hasta que ya se acaban las opciones y ya. Entonces miren que mm, uno no puede en esta profesión ser como tan absolutista con nada. Y todo tiene su forma de trabajar. A mí nunca me ha tocado situaciones así como tan absolutas, tan, tan fatalistas. Pero también depende de cómo uno pues ejerza la profesión y en qué la ejerza, porque si usted nada más está ejerciendo para lanzamientos y cosas, pues eso lo vas a ver todos los días. Entonces, no sé, es algo que hay que tener en cuenta cuando usted está estudiando derecho, que ese tipo de situaciones pueden pasar. Pero también usted tiene todo el derecho a decir, no, yo no quiero trabajar en eso. Listo. No a todos nos toca. Muy bien. Esas formas de Profe, heterocomposición, dígame. en este caso de, digamos, de las invasiones o así, también es, o sea, es totalmente justo que los hagan salir de ahí, o ahí sí hay algo como que digan, no, es que, o sea, se Depende, estudien esos casos. depende. Es que todo tiene su punto para analizar. Si una persona se mete en la propiedad privada de otra, ese tiene todo el derecho a sacarlo. Si no lo saca, esa persona con el paso del tiempo podría solicitar la prescripción.
Pero ¿y qué pasa si no es la propiedad privada de nadie, sino que es un terreno del Estado? Profe, el Entonces, Estado en no lo esos puede casos, sacar así como así. pero en esos casos se puede utilizar ¿qué? Solicitar que se adjudiquen esos bienes. Y es más, se han hecho proyectos para regularización de los títulos. Entonces tenemos una comunidad que se asentó en un terreno del Estado e hicieron un barrio o un pueblo entero. Entonces, el Estado podría, según el caso, sacar a las personas de su terreno, sí, pero ya tenemos una comunidad establecida y representarían muchísimos más problemas sociales y demás sacar a esas personas de ahí que legalizarlo y regularizar eh, sus viviendas. Y se han hecho muchos programas al respecto. Entonces, donde lo que se hace es regularizar y a cada uno entregarle la propiedad del pedazo de terreno que está habitando. Claro, Aún que sería incluso cuando esos pedazos de terreno no cumplen con normas de plan de ordenamiento territorial y demás. O la otra que se hacen es que se sacan a esas personas de esos sitios, pero se crean proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, donde a esas personas que se sacan de alguna parte tienen una prioridad para ser relocalizados en el proyecto X, ¿cierto? Y entonces a cada uno se le entrega, digamos, su apartamento o su casa de interés social, ¿cierto? Entonces, hay muchos programas así. Lo que pasa es que uno a veces no se entera de esas cosas o simplemente nosotros nos quedamos con ciertas imágenes del Estado donde pareciera que aquí en Colombia como que todo funciona mal, como que aquí es el peor, como el séptimo círculo del infierno, pero eso no es cierto. En este Estado no todo funciona bien, o sea, esto no es un paraíso, no le vamos a mentir a nadie, pues, pero hay cosas que funcionan y hay programas que funcionan y hay mucha gente a la que se le da casa y hay muchas personas a las que se les colabora. Por ejemplo, acá en el municipio de Envigado, si usted baja por la Loma del Escobero, llegando casi al Hospital Manuel Uribe Ángel, sobre la derecha bajando, hay unas casas grises. Es como un barriecito pequeño. Todas esas casas son del municipio, fueron donadas por una persona que murió y las donó al municipio. Esas casas se alquilan a unos precios baratísimos para familias de bajos recursos y demás, y se las alquilan a nada, a huevo, pues, o sea, se las alquilan como para no regalárselas, pues, porque entonces eso tienen como unos contratos durante cierto tiempo y demás, y van cambiando las personas a medida que las personas van trabajando y van consiguiendo ingresos y se van de ahí, entonces le adjudican la casa a otro y a otro, a otro. Eso nunca mantiene una casa, mejor dicho, una casa libre no dura 2 horas, pues. Y ese es un programa que está ahí, y ahí está y funciona bien, sin regalar la casa, que uno pensaría como, pero lo ideal sería eso, pero digamos es otra forma de hacerlo. Entonces, hay muchas cosas así, y habría que mirar el caso particular a ver qué es lo que ocurre. Muchos de los barrios de Medellín en las comunas fueron en algún momento barrios de invasión que se transformaron ya hoy en día en barrios normales y que a las personas se les regularizó su propiedad. Ahí está. Entonces, son situaciones que tenemos en este país. Métodos de heterocomposición, para que volvamos al tema. Como métodos de heterocomposición tenemos dos. Básicamente tenemos dos. El proceso jurisdiccional o proceso judicial y el proceso arbitral. O arbitraje. Son las dos formas de heterocomposición que tenemos en Colombia. El proceso jurisdiccional, que digamos es la forma de solucionar conflictos por excelencia, porque como en esta el juez impone la decisión, pues entonces todas las personas tenemos derecho a resolver el proceso acá.
Todas estas otras fórmulas los llamamos métodos equivalentes. ¿Equivalentes a qué? A esto. Lo de métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Eso qué es? Eso son formas diferentes, alternas al proceso judicial. ¿Como cuáles? El arbitraje, la transacción y la conciliación, la amigable composición, la mediación y pues esos métodos unilaterales también podríamos denominarlos métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, ese proceso judicial o jurisdiccional es el en el que el tercero, que se denomina juez, resuelve el conflicto que las partes le presentan mediante un acto que se llama sentencia. O fallo. Y esta sentencia es de obligatorio cumplimiento para las partes. El proceso arbitral, por el otro lado, es un método alternativo de solución de conflictos, ya lo habíamos mencionado. Que tiene la misma estructura del proceso judicial. Es un método alternativo de solución de conflictos que tiene la misma estructura que el proceso judicial. ¿Cómo así? ¿Qué significa de que tenga la misma estructura? Que en el proceso judicial alguien presenta una demanda, dice qué es lo que quiere, dice los hechos en los que se basa para pedir eso y presenta unas pruebas. Alguien contesta la demanda y se pronuncia frente a esas pretensiones. Dice si está de acuerdo o no está de acuerdo, por qué razones no está de acuerdo con eso. Y presenta también pruebas para demostrar que él tiene la razón. Luego se hace una audiencia donde se practican las pruebas y donde se le da paso a que cada uno de sus alegatos para que convenza al juez de por qué él es el que tiene la razón. Y luego el juez, teniendo en cuenta las pruebas y la ley, toma una decisión. Esa es la estructura del proceso judicial. El proceso arbitral tiene exactamente la misma estructura. La diferencia está en que el tercero que resuelve el proceso, ese tercero supraordenado que dijimos, no se denomina juez, sino que se denomina árbitro. Y se caracteriza porque esto es un ente privado que está autorizado, obviamente, por la ley para realizar procesos arbitrales, como por ejemplo, ¿quién? La Cámara de Comercio. Entonces, ante la Cámara de Comercio usted puede llevar conciliaciones y también puede llevar arbitrajes. ¿Por qué razón yo quisiera un arbitraje si es lo mismo que en el proceso judicial? ¿Por qué razón yo quiero ir al arbitraje y no al juzgado? Primera razón, el tiempo. En los juzgados se demora más. ¿Por qué? Porque hay muchísimos procesos. Entonces, un proceso en un juzgado no se demora menos de un año, salvo contadas excepciones, como las tutelas. De resto, un proceso siempre se demora de un año para arriba. ¿Hasta cuánto? 20 años o 30, ¿sí? Que se demoran esos procesos administrativos que le cuentan a uno historias que por allá demandaron como en el 72 y fallaron en el 2019 y uno se queda como,
pero ¿qué me estás contando? ¿Qué es esa ridiculez? ¿Cierto? Pero digamos que el término normal que demora un proceso iría de 1 hasta 5 años en los casos más extremos, pero lo normal es que un proceso dure entre 1 y 2 años. Yo tengo un proceso desde 2011 en los juzgados de Itagüí, un ejecutivo cobrando una plata. Desde el 2011, lo presenté en noviembre del 2011, ¿sí? Y no lo han resuelto. O sea que ahorita en noviembre le canto los 10 añitos. Pero eso no es normal. De todos los procesos que yo he llevado desde que soy abogado, ese es el que me ha tocado a mí más lento. Generalmente lo que le digo, pero en cambio un proceso arbitral, ¿en cuánto tiempo se puede resolver? 6 meses, 3 meses, 2 meses. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo accede al arbitraje. Porque como es privado hay que pagarlo. Y en algunos casos llega a ser muy oneroso. Entonces las personas ponen en una balanza cuál es el recurso más importante, el tiempo o el dinero. Si para usted es muy importante el dinero, usted no quiere pagar extra, entonces usted está dispuesto a sacrificar tiempo. No, para usted lo más importante es el tiempo. O sea, usted necesita resolver eso rápido, entonces usted, como necesita más rapidez, está dispuesto a sacrificar dinero. Entonces, ahí es el cliente el que decide qué es lo que quiere, cuál de los dos recursos es más importante, el tiempo o el dinero. Y se va para un lado, se va para el otro. Fuera de eso, en el proceso de arbitraje tenés otra ventaja, que es un proceso privado, secreto pues, donde se guarda reserva. En cambio, el proceso judicial no, es un proceso público. Entonces, si por ejemplo 2 empresas están discutiendo y no quiere que se sepa sobre lo que está discutiendo porque se están revelando, digamos, información que tenga propiedad industrial o propiedad intelectual o datos sensibles de las empresas, dentro de ese proceso arbitral, además de que el proceso es privado, se pueden firmar cláusulas de confidencialidad, donde nadie puede discutir nada so pena de unas sanciones gravísimas. En cambio, en el proceso judicial, no. Entonces, ¿usted por qué preferiría uno u otro? Porque depende de las condiciones particulares. Por ejemplo, las empresas prefieren 1000 veces ir al arbitraje y pagar lo que sea, pero resolver rápido, discreto y efectivo. Otras personas dicen, no, no, nunca, yo no voy a ir a un arbitraje nunca y prefieren es en juzgado. Ya depende del cliente. Valentina. Profe, tengo una pregunta. En ese arbitraje se puede interponer recurso. Sí, hay recursos, pero no hay recursos los mismos de apelación, pero sí hay unos recursos específicos para el arbitraje. ¿Sí? No existe la apelación como tal porque es un proceso de única instancia, pero sí hay unos recursos como reposición y otros como nulidad y algunas homologaciones en el proceso, pero sí, sí hay recursos. Yesid. Profe, y siempre lo resuelve el árbitro. Ay, qué pena. Sí, pero son varios árbitros, puede ser uno o varios, pueden ser uno o varios, que esa sería otra diferencia. Siempre con números impares y pueden ser como hasta, ay, no recuerdo el número exacto, 13, 15. No me acuerdo el número exacto. Eso está en la ley 1395. Patibres, yo te digo cuál es la ley de arbitraje. Espérame un segundito. Profe, creo que la 1395. 1563 del 2012. 1563 del 2012. Es la ley por medio de la cual se establece el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Ley 1563 de 2012. Y ahí está regulado todo lo que es el arbitraje y dice cómo es el proceso y cuántos árbitros son y cuánto se le paga y cuánto dura y cuáles son los recursos, todo eso. Eso ustedes los verán en la clase de métodos alternativos de solución de conflictos. Ahí uno ve en profundidad ese método de solución de conflictos. Ahora sí, Jessy, cuénteme. Profe, que si en este proceso de arbitraje uno también necesita que un abogado lo represente. Sí, señor. Usted necesita que un abogado lo represente y funciona muy parecido.
Otra diferencia que usted tiene, que a mí me parece brutalmente buena, es que en el proceso judicial vos estás, digamos que limitado al juez y al conocimiento del juez en derecho. Si bien el juez se puede apoyar de auxiliares de la justicia como expertos que le den conceptos y demás, dentro del arbitraje vos puedes solicitar árbitros que sean expertos en una materia específica, por ejemplo, en derecho minero. Se supone que un juez civil debe manejar eso, pero usted aquí puede contratar como árbitros a unas personas especializadas única y exclusivamente en ese campo. Entonces eso hace que sea mucho más especializada la decisión cuando se escoge de esta manera. Porque generalmente, ¿cómo se escogen los árbitros? Las personas pueden escoger los árbitros, entonces si es un número impar, por ejemplo, yo escojo uno, usted escoge el otro y le delegamos al centro de arbitraje que escoja el tercero. O que el centro de arbitraje disponga del árbitro. ¿Sí? Entonces, son beneficios que se tiene frente al proceso judicial de toda la vida. Profe, Dígame. el fallo o la sentencia pues, que se dicte en este proceso de arbitraje tiene el mismo poder de la sentencia de un juez, ¿cierto que sí? Sí, solo que la sentencia del proceso arbitral se llama laudo arbitral. No se llama sentencia, sino laudo arbitral. ¿Por qué? Porque dijeron, no, sentencia arbitral, no, eso queda demasiado simple, demasiado fácil, como que la gente lo va a entender mucho y ¿cómo vamos a dejar que la gente del público vaya a entenderlo de nosotros? Gas. No, ¿qué tal? Pongámosle otro nombre. ¿Y cómo le pusieron? Laudo arbitral. ¿Por qué laudo? Sabrá el berraco, seguramente por allá en latín o en griego laudo significa sentencia o alguna cosa así, pero esa es la cosa, se llama laudo arbitral. ¿Por qué? Porque no le podíamos llamar sentencia, demasiado fácil. ¿Sí? Otra pregunta. Dígame. Entonces, este tema que se toque dentro de este arbitraje tiene la calidad de cosa juzgada y no podría ser llevado a un proceso jurisdiccional. Tal cual, porque es un método alternativo de solución de conflictos y equivalente jurisdiccional. Entonces, siempre que leemos la categoría de equivalente jurisdiccional, quiere decir que la decisión que se toma en el acta de conciliación, en el contrato de transacción o en el laudo arbitral equivalen a una sentencia. O sea que hacen tránsito a cosa juzgada, no se puede demandar en un proceso después por lo mismo. Prestan mérito ejecutivo, o sea que yo puedo obligar el cumplimiento ejecutivo del mismo. Y, ay, se me olvidó el tercer efecto. No, se me fue. Por ahora esos dos. Hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. ¿Sí? Que son los mismos efectos que tiene la sentencia de un juzgado. ¿Listo? Entonces, cuando usted decide resolver su conflicto por el proceso judicial o por un equivalente jurisdiccional, lo que usted obtiene tiene los mismos efectos. ¿Ya? El problema es cómo llego a esa decisión, porque en el proceso arbitral es prácticamente igual, es exactamente lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo. Los otros procesos sí son muy diferentes, porque en la transacción implica que las dos personas se pongan de acuerdo y lo viertan en un escrito, y en la conciliación es más o menos lo mismo, pero con la intervención de un tercero que hace de conciliador. Entonces, esos otros dos métodos de solución de conflictos implican que las personas, como te digo, piensen racionalmente y no emocionalmente, sino que piensen cuál es la forma más efectiva, más eficiente de resolver el conflicto. Si estas personas no están pensando en pro de resolver el conflicto de manera eficiente y eficaz, entonces no se va a poder resolver o va a ser muy difícil resolverlo. Pero en cambio, en el proceso arbitral y en el proceso jurisdiccional, la decisión la impone el tercero, sin importar lo que piensen las partes. Entonces, es muy importante. La otra diferencia importante que tiene el proceso arbitral
es que como usted le va a ceder a ese tercero la potestad de resolver el conflicto y usted se va a someter a lo que el man diga, y además vas a renunciar al derecho que tenés a ir a un juzgado a resolver el conflicto, eso tiene que quedar por escrito, ese compromiso de renunciar a ir a la jurisdicción y acatar o someterse a la decisión del árbitro. Eso se hace mediante un escrito que se llama pacto arbitral, donde usted y yo firmamos que renunciamos a la jurisdicción ordinaria y que nos sometemos a la decisión del árbitro del tribunal de arbitraje tal. Y como el contrato es ley para las partes, ese contrato es el que nos vincula y nos hace respetar la decisión. Incluso dentro de un contrato normal, yo puedo incluir una cláusula que se llama cláusula compromisoria, dentro de la cual yo digo, así como en un contrato de compraventa se dice, Daniel Opera y Daniel Castañeda van a celebrar el presente contrato de compraventa. Cláusula primera, objeto, Daniel Castañeda se compromete mediante este contrato a hacer venta del apartamento ubicado en la dirección tal, con matrícula inmobiliaria tal, por un valor de tanto. Daniel Opera entonces se compromete al pago de tanto y tanto dinero de esta y esta forma, ¿sí? Entonces, así como hay cláusulas que dicen el objeto, el valor, el plazo, hay una por ahí dentro del contrato que uno puede poner que se llama cláusula compromisoria, donde decimos, tanto Daniel Castañeda como Daniel Opera se comprometen que si con ocasión de este contrato surge un problema, cualquier conflicto, ellos renuncian a la jurisdicción ordinaria y se someterán a lo decidido en un tribunal de arbitraje. ¿Sí? Es decir, que yo no puedo ir directamente al tribunal de arbitraje porque yo no tengo cómo vincular al otro a la fuerza a que venga al tribunal de arbitraje y se someta a lo que dice el árbitro, a menos de que previamente hayamos firmado el pacto arbitral, que es un contrato independiente, cuyo único objetivo es que usted y yo renunciemos y nos sometamos al arbitraje. O que dentro de cualquier contrato, el que sea, le ponemos una cláusula adicional donde decimos que si con ocasión de ese contrato se genera un problema, renunciamos a la jurisdicción ordinaria y nos vamos a el tribunal de arbitraje. Así es como funciona. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bonito hasta el momento, profe. Muy bien. Entonces dejamos ahí y con esto concluimos el tema de la teoría del conflicto y de las formas de solucionar los conflictos en Colombia. ¿Ya? Profe, Dígame. te puedo preguntar pues algo fuera así del tema, pues es del tema, pero no tanto como Dígame. digamos, desde un proceso civil, ¿cierto? Y sabemos que el único que puede privar de la libertad es el derecho penal. Se podría cambiar así como, ¿sí me entiendes? O sea, que el juez civil meta a la cárcel a alguien. Sí, No. pues No daría como, porque lo que resuelven los jueces tiene unos alcances específicos. Por un mismo hecho, pueden surgir varios tipos de responsabilidad que son juzgadas por diferentes jueces. Por ejemplo, un accidente de tránsito con homicidio. Matan a la persona. Sí, un accidente de tránsito y se genera un muerto. Entonces, ahí tenemos. Puede haber un homicidio que puede ser culposo, doloso, en fin. Entonces, eso lo tiene que investigar la fiscalía y si encuentra que hay un homicidio, va a acusar y un juez penal va a decidir si se cometió el delito o no de homicidio. ¿Sí? Ahí que vamos a castigar. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? La identificación o no de si hay un delito y en caso de que lo haya, aplicar la ley
para castigar y todo lo demás de la pena, pues del derecho penal, ¿cierto? Pero ¿qué otras cosas ocurrieron ahí? Con eso se generó unos daños, unos perjuicios a la familia de esa persona. Entonces, la familia de esa persona puede solicitar que se indemnice los daños ocasionados. Entonces, dentro del proceso civil, la familia lo que va a pedir es que se reparen los daños, pero la familia no puede pedir que lo metan a la cárcel, porque es que ese no es el objetivo del proceso civil. El objetivo del proceso civil es que si con una actuación una persona genera un daño, le genera un perjuicio a otro, debe responder por ese perjuicio. Si él tuvo la culpa, obviamente, si él es el responsable del perjuicio. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, ¿él fue el responsable, sí o no? Sí fue el responsable. Ah, listo, entonces él debe indemnizar el daño que se ocasione. Ah, no, pero es que resulta que era un mensajero y estaba llevando sus encomiendas cuando ocurrió el accidente. Entonces, ahí también podemos hablar de un accidente de trabajo. Y podría llegar a haber una responsabilidad del empleador, por ejemplo, si a esa persona no se le dieron los implementos de seguridad necesarios. Pero entonces mira que ahí yo ya estoy evaluando otra cosa totalmente diferente. Si el empleador tuvo alguna clase de responsabilidad indirecta, es decir, el empleador no fue el que lo mató, pero el empleador es responsable de ese daño por no haberle proporcionado los implementos de seguridad necesarios. Esa sería la pregunta. Y en caso de que digamos que sí, entonces también hay lugar ahí a que se paguen unos perjuicios ocasionados precisamente porque no se proveyeron los medios de seguridad necesarios. Entonces, mira cómo cada proceso está enfocado hacia una cosa en específico y tiene una finalidad específica. En el caso del penal, identificar si se cometió una conducta delictiva y sancionarla. En el caso del civil, para ese en específico, identificar si hay responsabilidad por el daño ocasionado y ordenar la reparación del daño. Listo, entonces así es como funciona el asunto. Entonces la respuesta es no, nunca un juez civil puede meter a la cárcel a nadie. Ni un juez laboral, ni un juez administrativo. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe.